Muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo a nombre del Colegio Técnico Vicente Azuero, en el área de Ciencia Natural y Educación Ambiental. En este momento me dispongo a hacer la presentación número 2 del tema de física número 1, llamado movimiento rectilíneo uniformemente variado, para lo cual nos apoyaremos en el análisis gráfico de velocidad versus tiempo, desplazamiento versus tiempo y aceleración versus tiempo. Bueno, inicialmente recordemos el concepto de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es aquel desplazamiento que realiza un cuerpo en el cual describe una trayectoria en línea recta, pero experimentando una modificación progresiva en su velocidad. Recorre distancias distintas en tiempos iguales. Por ejemplo, tenemos aquí un móvil que tiene un trayecto en tres segmentos. En el primer segmento se desplaza a una velocidad de 50 km por hora, en el segundo a 70 km por hora y en el tercero a 90 km por hora. Este es un solo segmento, un solo desplazamiento continuo, solo que se va viendo o se va evidenciando un incremento de la velocidad en la medida que se desplaza por cada uno de los segmentos. Entonces, fíjense, distancias diferentes en tiempos iguales. A eso se le denomina aceleración. La aceleración puede ser positiva y va aumentando en la relación de que va aumentando el tiempo también, y a esto se le denomina movimiento acelerado. Pero cuando la velocidad disminuye con relación al tiempo, se le denomina movimiento desacelerado o movimiento retardado. Miremos las siglas. La M significa movimiento recorriendo distancias distintas en tiempos iguales. La R hace referencia a la pista, que es rectilínea. La U en este caso es de uniformemente y se refiere a la progresión o al aumento paulatino de la velocidad con relación al tiempo. Y la V de variado hace referencia directa a lo que es la aceleración, o sea, a la modificación o cambios en la velocidad con relación al tiempo. Miremos aquí el componente velocidad en un sistema MRV. Entonces, se calcula a partir de la aceleración, y la fórmula de aceleración es igual a delta de velocidad sobre delta de tiempo. Delta de velocidad, que es la variación en la velocidad, y se calcula con la velocidad final menos la velocidad inicial. Y la variación del tiempo se calcula el tiempo final menos el tiempo inicial. Acá tenemos la cajita en la cual nos da las indicaciones de cómo se expresan las unidades de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. La A para aceleración se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. La VF, que es velocidad final, se expresa en términos de metros sobre segundo, como toda velocidad. La velocidad inicial, metros sobre segundo también. El tiempo final se expresa en segundos, tiempo inicial segundos. El tiempo total, o sea, el tiempo de desplazamiento sería en segundos. Y la velocidad, en este caso, en función del tiempo, sería en metros sobre segundos. De esa fórmula de aceleración obtenemos una ecuación para calcular la velocidad en función del tiempo. Y es igual a la velocidad inicial más la aceleración del sistema por el tiempo. Y con esa ecuación nosotros podemos resolver ya diferentes situaciones. Vamos a mirar las gráficas o el análisis gráfico de velocidad versus tiempo. Para ello vamos montando acá nuestro plano cartesiano, nuestra gráfica, en el cual colocamos los ejes X, eje Y. En el eje X asignamos el tiempo, en el eje Y asignamos la velocidad como variable. Le damos la escala numérica y miramos acá el cronómetro. Cuando nuestro cronómetro ha marcado acá un segundo, nuestro móvil ya lleva una velocidad de 0,1 metros sobre segundo. Cuando el cronómetro está marcando 2 segundos, nuestro móvil lleva una velocidad de 0,2 metros sobre segundo. Y así sucesivamente se va incrementando la velocidad del móvil en la medida que el tiempo va transcurriendo. Entonces, esta gráfica número 1, la gráfica que tenemos acá, es para un sistema sin velocidad inicial y con velocidad en aumento. Entonces ahí le colocamos la respectiva pendiente. Sin velocidad inicial vemos que parte acá de cero. Cuando el cronómetro arranca a marcar nuestro tiempo, el vehículo está detenido. Entonces, sin velocidad inicial, pero con su velocidad en aumento. Miremos acá la gráfica número 2, vamos a montarla, igual que hicimos con la anterior. Colocamos la escala numérica, las mismas variables, la variable tiempo, la variable velocidad para el eje Y, pero aquí la diferencia es que el móvil no parte de velocidad 0, sino parte con una velocidad inicial que para este caso es de 0,1 metros sobre segundo. Cuando nuestro cronómetro está marcando acá un segundo, el vehículo en ese segundo ha cambiado su velocidad, la ha cambiado de 0,1 metros sobre segundo
a 0,2 metros sobre segundo. Este es el incremento de velocidad con relación a este tiempo. Cuando nuestro cronómetro ha marcado acá 2 segundos en el cronómetro, el móvil ya lleva una velocidad de 0,3 metros sobre segundo. Cuando el cronómetro ha marcado aquí 3 segundos, el móvil ya ha cambiado su velocidad y ya viaja a una velocidad de 0,4 metros sobre segundo. Y así sucesivamente. Luego colocamos aquí la recta y observamos que la recta no converge acá al 0, sino que converge acá al 0,1. ¿Por qué? Porque para nuestro sistema MRV hay una velocidad inicial diferente a 0. Ojo, ya el móvil, cuando empezamos a contabilizar el tiempo, ya el móvil llevaba una velocidad de desplazamiento, que para este caso era 0,1 metros sobre segundo. Miremos la gráfica número 3. La gráfica número 3 también es para un sistema MRV con una velocidad inicial, pero la velocidad no va subiendo, no va incrementándose, la velocidad viene disminuyendo. Entonces la gráfica vamos a montarla en nuestro plano cartesiano, le asignamos valores y vamos a mirar este componente. Entonces nuestro móvil inició con una velocidad de 0,6 metros sobre segundo, de ahí partió nuestro móvil. De tal forma que cuando nuestro cronómetro marcó un segundo, ya después de estar nosotros contabilizando, ya marcó un segundo el cronómetro, el móvil ha disminuido su velocidad de 0,6 metros sobre segundo a 0,5 metros sobre segundo. Entonces ustedes pueden ver que viene en descenso. Cuando nuestro cronómetro marcó 2 segundos, el móvil ya viene en 0,4 metros sobre segundo su velocidad. Y así sucesivamente, en la medida que el cronómetro va marcando más segundos, la velocidad del vehículo viene descendiendo hasta que la velocidad va a llegar aquí a 0. Observemos la recta, esta fue la velocidad inicial, 0,6 metros sobre segundo, y cuando el cronómetro marcó aquí 6 segundos, aunque no coloqué el número 6, ya ha llegado la velocidad a 0, o sea, el vehículo está totalmente detenido. Miremos aquí la gráfica número 4, la gráfica número 4, que se me adelantó un poquito, discúlpenme ahí, es una gráfica de velocidad versus tiempo, igual que la anterior, muy similar a la anterior, también viene en descenso. La única diferencia con la número 3 es que aquí cuando llega a este punto, donde su velocidad es 0, ¿sí? Él continúa, arranca nuevamente a subir la velocidad, pero en sentido contrario. Esta es una gráfica de velocidad por tiempo para un sistema MRV con velocidad inicial donde la velocidad disminuye, pero al detenerse, o sea, al llegar aquí a este punto, inicia nuevamente a incrementar su velocidad, pero, ojo, en el sentido contrario, o sea, digamos que una velocidad negativa. Para mejor comprensión le colocamos acá la parte negativa. O sea, aquí arrancó igual que lo explicamos en la gráfica número 3, y cuando llega aquí se detiene por un instante, pero el cronómetro sigue aquí marcando, entonces cuando llega aquí al segundo número 7, o sea, ha pasado un segundo, el móvil ha iniciado nuevamente a subir su velocidad, pero negativa en este caso. En este caso, por ejemplo, una bala que se dispara verticalmente hacia arriba llega a un punto donde ya su velocidad es 0, ¿sí? Pero ahí mismo empieza a retornar, o sea, empieza a caer nuevamente y empieza a incrementar su velocidad. Ahí tenemos un ejemplo de ello. Miremos ahora la gráfica de posición versus desplazamiento, pero antes de ello, pues miremos la ecuación de posición. Entonces, para calcular en algún ejercicio que nos pidan calcular la posición, entonces tenemos posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Acá tenemos la cajita donde nos explica que la posición con respecto al tiempo se expresa en metros, la posición inicial en metros, la velocidad inicial, recordemos que velocidad siempre va a ser distancia sobre tiempo, en este caso pues se expresa en términos de metros sobre segundo, el tiempo lo expresa en segundos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos que aquí como es aceleración ya el tiempo va elevado al cuadrado. También existe otra ecuación que nos sirve para poder
relacionar la velocidad inicial y la velocidad final con el segmento o con el espacio que ha recorrido, sin tener que acudir al tiempo. O sea, lo podemos hacer sin necesidad de conocer el tiempo. Y la ecuación es esta que tenemos acá. Entonces, velocidad al cuadrado, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, es equivalente a 2 veces la aceleración por la posición, o sea, por la distancia. Miremos acá. A de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, velocidad final, metros sobre segundo, velocidad inicial, metros sobre segundo, y para este caso x, que es la distancia o la posición, la distancia recorrida, y se expresa en metros. Miremos estas gráficas. Tenemos aquí la gráfica número 1. Esta gráfica número 1 nos describe esta curva que ustedes aprecian acá y representa la posición, ¿sí? Esto sería posición, entonces la posición del móvil en cualquier instante de tiempo. Nosotros podemos calcular la posición en cualquier instante de tiempo para un móvil que aumenta el módulo de su velocidad. Recordemos que módulo es el valor que tiene el vector y recordemos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la protagonista es la aceleración y la aceleración es una magnitud vectorial, por consiguiente se representa con vectores. Tenemos la gráfica número 2, que también es una gráfica de posición versus tiempo, pero en este caso es para un móvil que disminuye su velocidad. En este caso aumenta la velocidad, en este caso disminuye la velocidad. Entonces la posición va cambiando con relación al tiempo. Miremos lo que es la aceleración en un sistema MRV. ¿Sí? La aceleración, dije hace un momento que la protagonista es la que de pronto más interesa acá en este tema. Ya esta fórmula la habíamos visto en la primera diapositiva y esta información también ya la teníamos ahí presentes. Aceleración sea en metros sobre segundo al cuadrado y es delta de velocidad dividido en delta de tiempo. La tasa de cambio de esa velocidad puede ser positiva si la velocidad aumenta o puede ser negativa si la velocidad disminuye. Y como la aceleración es un vector, entonces tiene magnitud vectorial y por consiguiente debe tener dirección, debe tener sentido para que sea vectorial y tiene un módulo que es el valor cuantificado de eso. Miremos las gráficas de aceleración versus tiempo en un sistema MRV. Bueno, tenemos nuestro plano cartesiano normal, como lo hemos hecho en las otras gráficas anteriores, le damos los valores, la escala, y miramos acá para este caso de la aceleración. Recordemos que la aceleración para MRV sí es constante, o sea, porque la aceleración va incrementando. Entonces, para esta gráfica, cuando nuestro cronómetro va marcando un segundo, en este caso nuestro móvil, nuestro cuerpo que se desplaza, ha adquirido una aceleración de 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí viene lo interesante del asunto. Cuando el cronómetro está marcando 2 segundos, la aceleración del móvil sigue siendo la misma, sigue siendo 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. En el segundo 3 lo mismo, en el segundo 4 lo mismo, y cuando llega el cronómetro a marcar 5 segundos, observamos que la aceleración no se ha modificado, o sea, la aceleración ha permanecido constante. De ahí el tema de uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, hace referencia a que la aceleración siempre es constante. Y variado, porque recordemos que la variación hace referencia a la modificación que se da de la velocidad, no de la aceleración, sino de la velocidad con relación al tiempo, que entre otras cosas, la velocidad relacionada con el tiempo es la que nos permite calcular la aceleración. Por eso aquí el tiempo aparece elevado al cuadrado. Colocamos la recta y vemos que es una horizontal, uniendo todos los puntos de intersección. Vamos a colocar aquí la otra grafiquita para mostrar la fuerza de la gravedad o la aceleración de la gravedad, que es la que nos mantiene atados a todos los cuerpos aquí a este planeta. Entonces, en cualquier móvil, por ejemplo, ahora que veamos caída libre, vamos a observar que la aceleración de cualquier cuerpo que cae es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor que manejamos aquí en la Tierra para condiciones del trópico, para gravedad. Entonces, cuando nuestro cronómetro ha marcado el primer segundo, la aceleración va a ser de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando en el cronómetro ya estamos viendo 2 segundos, la aceleración sigue siendo 9,8 metros sobre segundo
al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que llegamos a los 5 segundos y vemos que la aceleración se ha mantenido constante. El cuerpo siempre va cayendo con la misma aceleración, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la recta, también horizontal, y esta es la aceleración de la gravedad terrestre. Recordémosla, aprendamos ese valor que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Acá tenemos unas animaciones. Este valor de acá es del velocímetro, este valor de acá es del cronómetro, y observamos que la pista tiene 45, en este caso pongámosle kilómetros, tiene 45 kilómetros, ¿sí? Y el incremento de la velocidad a través del tiempo, de tal forma que en 3 segundos este móvil ha adquirido una velocidad de 30 kilómetros por hora, de esa manera, o 30 metros sobre segundo, ¿sí? Mientras que aquí la pista es de 90 kilómetros, y el cronómetro nos va marcando el tiempo, en este caso, cuando el vehículo ha terminado la pista de 90 kilómetros, ha adquirido una velocidad de 60 kilómetros por hora. Eso lo ha hecho en 3 segundos, perdón, lo ha hecho en 3 segundos. Aquí esta grafiquita nos permite comprender mucho mejor lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variable. O sea, un incremento de la velocidad con relación al tiempo. A eso se le llama aceleración. O sea que podemos decir que este primer vehículo acelera a razón de 30 kilómetros por hora en 3 segundos. Y este acelera a razón de 60 kilómetros por hora, o alcanza una velocidad de 60 kilómetros por hora en 3 segundos. O sea que de los dos vehículos, el que tiene mayor aceleración es el del segundo contexto. Bueno, jóvenes, muchas gracias.